Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Muy bien, son los últimos días de la super promoción en la óptica Estela Ginchuk, la super promoción del armazón con descuentos de hasta el 70% en todas las colecciones. Ese armazón que buscas hace tiempo, bueno, lo vas a poder encontrar con un super descuento, así que hay que aprovechar. Últimos días en cualquiera de los 7 locales de Estela Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Bien, retomamos aquí entonces en estudio. En el bloque anterior, nuestro invitado tuvo supongo que siempre quedan cosas por decir, pero digo, tuvo su rato para ponernos en un antecedente o en un contexto de dónde surgen estos conflictos, qué es lo que plantean y sobre todo lo que también queda muy claro es la forma o la perspectiva, ¿no? Que tienen ellos sobre lo que es el trabajo, lo que es el derecho, lo que es el país. Es una lógica y es una perspectiva. Sobre lo enunciado, me imagino que hay muchos que querrán decir o repreguntar, pero volvemos a la pregunta inicial y es, con estas medidas que están evidentemente por fuera de derecho, se pone en riesgo de alguna manera, sí, eh, lo que hoy tanto necesitamos y que en eso hay consenso en todos los partidos políticos, que es inversión extranjera y es trabajo, ¿no? Entonces, ¿no atentaría contra el derecho de otros trabajadores esta patriada que hicieron ustedes? Bueno, en realidad lo que habría que preguntarse es si queremos este tipo de supuestos inversores. Bueno, no, yo te hice esa pregunta. Por eso. Tú me querés cambiar la pregunta. No, Yo te hago esa pregunta y tú... no. Porque en realidad esta medida se da en un sector que es un servicio público, que no se puede tratar igual que cualquier empresa privada. Sí, porque no solo está esa duda aquí, yo la he escuchado de varios, incluso varios actores políticos e institucionales. Nosotros estamos convencidos que cuando hablamos de una inversión que genere trabajo, no es sinónimo de Petrobras, porque cuando Petrobras, allá por el año 2008, cambió toda la red de cañerías que tenía muchísimos años, se perdía el 40% del gas que se importaba de Argentina en el aire, no lo pagó Petrobras. Se pagó con dineros que surgieron de la propia Montevideo Gas o la vieja compañía del gas. Y estos inversores lo único que están haciendo es eliminando un servicio público y destruyendo el empleo. Entonces, si Petrobras estuviera con una cabeza de acordar, de ir a esa comisión que proponía el ministro, donde nosotros dijéramos, bueno, potenciemos estos sectores, capaz que en esto no es necesario que estén tan desarrollados. Por ejemplo... El tema es que Uruguay no define qué inversión llega. Está Uruguay bien. no está Bueno, en ese lugar en este de caso, como es privilegio. un servicio público, sí está establecido en el contrato de concesión y en la oferta que hizo en su momento Gas de France y Petrobras asumió su obligación, y en el pliego de condiciones de la licitación, qué cosas debe hacer. Y lo que se planteaba hacer era expandir la red de gas, expandir los usuarios, tener mejores tarifas. El tema, ¿hasta dónde o en qué punto se vuelve contraderecho Sí. Y que justifique todo el accionar del sindicato la cuenta o las ecuaciones que hace la empresa? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí. El tema es que la cuenta y las ecuaciones que hace la empresa las tendría que haber hecho al momento de hacerse cargo de la concesión. Porque esta situación de dificultad con las tarifas y el volumen de gas, en el año 2006, que se hace cargo la Petrobras de la concesión, ya estaban presentes. Ya estaba la restricción, ya estaba el incremento de tarifas, del precio que viene el gas desde Argentina. Lo que pasa es que si hubiera estado en venta ANCAP, hubieran comprado ANCAP. ¿Por qué se introducen en Conecta, que ya era una empresa con sumas dificultades, y en lo que después se va a llamar Montevideo Gas y antes se llamaba Gaseba? Porque era lo que estaba disponible para comprar. Petrobras, en su marco de su política expansiva en América Latina, quería poner un pie en el mercado energético uruguayo. ¿Para qué? Para después hacer lo que hizo, quedarse con toda una cadena de estaciones de servicio, que en el corte estábamos hablando de a qué marca le había comprado las estaciones de servicio. Hoy Petrobras tiene 89 estaciones de servicio. Es decir, la lógica de una multinacional no tiene muchas veces que ver con un servicio público. Entonces, en el año 2013 acordó con ANCAP
no solo un preacuerdo de que ANCAP, como venía la regasificadora, quería tener presencia, así como tienen Conecta, que tiene el 45% de las acciones, poniendo plata pero no dirigiendo, herencia del gobierno de Jorge Valle. Bueno, así ahora, en el 2013, quería ANCAP también, en un marco de una lógica diferente, decir, bueno, si el negocio del gas natural va a ser una expansión con la regasificadora, quiero estar presente allí. Bien. Petrobras le dio el 50% de las acciones, no se terminó de concretar, y en algún momento le dijo, quédate con el 100%, a mí no me interesa. Lo que pasa es que ahora, como hay una orientación político diferente desde el gobierno de Brasil, cuyo presidente integra el directorio de Petrobras Brasil, entonces la actitud, la agresividad hacia el Uruguay se ha multiplicado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ecuación económica de Petrobras, eso ya estaba presente antes, las dificultades, y el problema actual es que ya no le interesa más estar acá. Entonces, tiene su propia estrategia de cómo salir. Bien, se entendió el punto. Me gustaría una vuelta de panel para... La estrategia de la empresa. No estamos hablando nunca de lo que sucedió respecto al movimiento sindical, si hay autocrítica, no hay autocrítica de la medida que se tomó, si lo volverían a hacer. Respecto a eso no ha respondido. ¿Quiere que responda ahora? Y desde que comenzó el programa que estamos esperando que responda. Porque todo esto que usted dice, yo creo que comparto gran mayoría de lo que dice, pero en definitiva lo que tenemos que saber es el movimiento sindical. ¿Usted volvería a ocupar pese a una resolución judicial? Bueno, el movimiento sindical es mucho más amplio que el sindicato del GAM, más usted, allá que el PCNT ha respaldado esta ayer lucha desde el primer momento. El tema es así. El juez, en su determinación, que no solo prohíbe el control obrero, prohíbe ocupar. La justicia civil no ha laudado ningún fallo a favor de que es lícito ocupar. Siempre es en contra de los trabajadores. Entonces los trabajadores siempre son... Sí, no, pero prohibió también la ocupación. El recurso prohibió ocupar. No prohibió solo el control obrero. Prohibió, aunque hubiéramos ocupado simplemente, también estaba prohibido. Entonces, el desacato era aún con la ocupación pelada, lisa y llana. Lo segundo, el juez establece en su fallo que el derecho de la empresa privada está por encima del servicio público y del derecho al trabajo. Nosotros no solo que no lo compartimos, sino que incluso le hicimos un petitorio, más allá de lo que resolviera sobre el control obrero, de que si se quería evitar esto, que si se quería encontrar una vía de solución, que determinara que Petrobras recorriera el camino planteado por el Ministerio de Trabajo, que implicaba una propuesta que contemplaba en gran parte lo que pedía la propia Petrobras. El juez nos contestó que era un absurdo pedirlo, que él no podía obligar a Petrobras a ir contra sus intereses. Nosotros, en el marco de la situación que tenemos, resolvimos proceder igual porque entendemos que tenemos sobrados y legítimos derechos de proceder de esa manera y que el juez se equivocó. Ahí es donde, perdón, ahí es donde me pierdo, ¿no? Y ahí es donde me pierdo, porque... ¿por qué creen ustedes que tienen una excepción para ir o trascender lo que está establecido en nuestro derecho, la ley? ¿Por qué? Lo que está establecido en la interpretación que hace el juez, donde dice, por eso yo pido que se lea el fallo. El fallo no es en abstracto, dice, el derecho de la propiedad privada está... es un derecho fundamental que no puede ser... Pero es que es así. Nos guste más, nos guste menos, digamos, pero es así. Bueno, la propiedad privada es uno de los... Por suerte, es uno de los derechos de la Constitución y no el único. Lo segundo es que esto no es una empresa privada. Esto es un servicio público estatal concesionado y, por lo tanto, el Ministerio de Industria, como establece el contrato de concesión, forma parte de cómo se tiene que llevar a cabo. Entonces, para nosotros, en función de eso, no puede ser tomado como si estuviéramos hablando de una fábrica de dulce leche que alguien instaló y que está produciendo. ¿Querés decir algo sobre eso? Sí, está bien. A ver, sobre eso simplemente me gustaría expresar un estado de ánimo y es la satisfacción por el hecho de que el Poder Judicial en Uruguay no esté en las manos del PIT-CNT. Porque si los criterios jurídicos en Uruguay se fueran a guiar por lo que opinan los sindicalistas, en Uruguay ya no habría más Estado de Derecho. Porque nuestro invitado nos está diciendo que la opinión del sindicato está por encima de la decisión de la justicia. Y además fundamenta por qué hay un desacato, o sea, se fundamenta un delito. Es una cosa, yo nunca había visto una cosa igual. Pablo. Lo que pasa es que estamos en... A ver,
Nosotros, lo que acabamos de decir hace un rato, podemos compartirla o no la sentencia. Podemos darle interpretaciones o no. Uno como operador de derecho ha tenido, dice, sentencias a favor y sentencias en contra, que las han compartido o no las hemos compartido. Pero lo que no se puede permitir en un Estado de Derecho es no respetar una sentencia, por más fundamentos que uno crea que tiene, o por más que diga, está bien, el juez le dio la razón a la empresa por tal y cual cosa y la empresa hizo esto y aquello y está mal, que podemos compartirlo eso, pero lo que pedimos es una justificación de por qué no respetamos una sentencia, porque lo que creamos con esto es un precedente para futuros inversores que digan, yo vengo a poner acá 200 millones de dólares, o el caso de UPM, o el que sea, pero vamos a dejar el de UPM porque el de UPM es bastante conflictivo. Yo vengo a poner una empresa de 200... traje a medida UPM, no te preocupes, a UPM ya tiene un traje a la medida. Bueno, por eso. Entonces, vamos a sacar UPM del costado para no discutirlo. Vengo a invertir 200 millones de dólares, 300 lo que fuere. Pero ¿qué seguridad me da a mí el Poder Ejecutivo y el Estado de que si yo tengo un conflicto con los trabajadores, que lo voy a tener porque es lógico y las relaciones laborales así lo indican, que si mañana tengo que recurrir a la justicia por ese motivo, si me dan la razón, los trabajadores no respeten la decisión judicial? ¿Qué marco de seguridad jurídica me da para decirle a un inversor, usted venga, invierta, que si tiene un problema hay una justicia que lo respalda, ¿a usted o a los trabajadores? No solamente ese aspecto. Incluso yo veo que se está haciendo mucho hincapié en la gravedad que esta acción puede significar para futuras inversiones. Yo lo quiero decir con claridad, es lo que menos me importa. A mí lo que más me importa es que el Estado de Derecho exige que respondamos al derecho, más allá de si pues viene o no viene la inversión, ¿se entiende? Porque si no parece que todo es muy en la lógica de a lo mejor no nos viene la inversión de tal o cual país. El asunto tiene que ver con la convivencia democrática republicana y en ese sentido la aplicación de la norma, aun cuando esta me parezca equivocada o aun cuando me parezca injusta la visión del juez de turno, tiene que ser aplicada, porque si no entramos en la lógica de que el Estado de Derecho no se tiene en cuenta y el Uruguay hace bien poquito, ya pasó por esa experiencia y me permito amablemente recordarle a nuestro invitado que cuando eso pasó, los que más perdieron son los más débiles, precisamente, muchos de esos del propio movimiento sindical que vos, Alejandro, representás. Espérenme, porque queda poquito y me gustaría que reflexión final de nuestro invitado, si quiere, sobre lo que escuchó recién, o para también dejarnos con más información concreta, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cuáles son las chances de una nueva negociación? ¿Van a hacer huelga de hambre ante el Ministerio de Industria? ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Qué margen de maniobra queda ahora? Bueno, sí, capaz que el hambre de los laburantes no afecta a ningún derecho y ningún inversor se va a alejar, pero nosotros nos hemos autoimpuesto el no afectar al usuario. Por lo tanto, nunca hemos interrumpido el servicio de gas, bajo ninguna circunstancia. Nunca se han dejado de atender las emergencias. Nunca se ha dejado de reconstituir el servicio cuando se interrumpe por algún problema técnico, estemos en el conflicto que estemos. Entonces, como nosotros nos autoimpusimos eso, y que espero que... ¿O porque es un servicio público? No, es un servicio público que se está deteriorando y por tanto creemos que tener medidas de ese tipo puede sumar al deterioro. Bien. Y como a nosotros nos preocupa muchísimo conservar el servicio público de los usuarios, y sin querer vulnerar ningún derecho fundamental ni ningún futuro inversor, entendemos de que el Ministerio de Industria tiene que dar soluciones concretas a este problema, ya que del lado de Petrobras no van a venir. Por eso hoy en el plenario de delegados lo que resolvimos fue instalar a partir del martes a las 8 de la mañana, en un paro de 24 horas, una huelga de hambre frente al Ministerio de Industria. Lo pensábamos hacer el lunes, pero hay contactos de integrantes de la Comisión de Legislación de Trabajo que están buscando ver si hay posibilidad de encontrar alguna vía de salida antes. Entonces resolvimos flexibilizar un poco y trasladar 24 horas la medida, de dar más tiempo. Y bueno, nosotros como trabajadores estamos dispuestos a asumir las consecuencias que tengamos que asumir. Capaz que para mucha gente está equivocada esta pelea, pero esta pelea es por el servicio público y los usuarios. En el año 70 la empresa inglesa se fue, abandonó el servicio. Los compañeros de la época, 3 años estuvieron penando con ese servicio hasta que
en otro marco, en otra cabeza, ¿no? La última ley que aprobó el Parlamento antes del golpe de Estado fue la expropiación e intervención de la Compañía del Gas, con una mayoría que no eran solo frente amplistas, eran blancos y colorados. Y estableció que ese marco jurídico fuera el que llevara a cabo el servicio bajo el Estado. Y nosotros pensamos que ese marco jurídico, si no hay nadie que se quiera hacer cargo de la concesión, es el que está vigente y que debería ser prestado como cualquier servicio público por parte del Estado. No porque queramos ser empleados públicos, porque es lo que primero sale a la cabeza. Ustedes no quieren trabajar, quieren ser empleados públicos. No, porque el marco jurídico establece que seguimos bajo la órbita del derecho privado, pero con una gestión público-estatal. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que tiene que haber soluciones. Yo creo que el tiempo dirá si nosotros ahuyentamos inversores o si herimos de muerte la República. Pero en otros momentos también de los trabajadores se nos acusaba de muchas cosas y de muchas ilegalidades que después fueron transformados en derechos. Y la ley y el derecho, que siempre tiene que estar de acuerdo a la realidad, evoluciona y no se ha quedado como antes. Entonces, creemos nosotros que para apreciar correctamente esta medida que nos vimos obligados a hacer en defensa del servicio público, de nuestro punto de vista, va a haber que esperar cómo evoluciona el tiempo y qué solución se le da a esta situación. No renegamos de lo que hicimos, sino vinimos acá a decir, por favor, nosotros no lo quisimos hacer. O sea, es más grave, lo volverían a hacer, eso que está planteando Acosta. Si nos ponen en esa... Si nos invitaron para que nosotros viniéramos a arrepentirnos... No, por favor, no nada más es lejos. Lo que sí decimos Fue invitado es que para justamente que diera todo su punto de vista, que es lo que ha hecho a lo largo de cosa que del agradecemos, programa, ¿no? cosa que agradecemos. Después si se comparte o no, bueno, eso ya se Claro, escapa de es mis otra manos cosa. y Lo que del sí control de decimos todos. claramente es que estamos dispuestos a hacer los máximos sacrificios para salvar este servicio público. Debería ser desde el Ministerio de Industria que se haga lo mismo, y si no que se salga a decir que bueno, que no se puede hacer nada, entonces que los trabajadores tenemos que sufrir todas las consecuencias. Vamos a ver qué pasa el lunes y vamos a ver qué pasa si se llega efectivamente a la medida el martes, qué repercusiones, qué margen le queda al Ministerio de Industria, ¿no? Entonces, Alejandro Acosta, delegado del Sindicato de Trabajadores del Gas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema. Vieron que estamos